Hace casi 2 años, la revocación de mandato como un derecho de la ciudadanía se incorporó al artículo 35 de la Constitución Federal, normando su ejercicio en la fracción 9. Será convocado por el Instituto Nacional Electoral a petición de los ciudadanos y ciudadanas en un número equivalente al menos al 3% de los inscritos en la lista nominal de electores, siempre y cuando en la solicitud correspondan a por lo menos 17 entidades federativas y que representen como mínimo el 3% de la lista nominal de electores de cada una de ellas. Se podrá solicitar en una sola ocasión y durante los 3 meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional. Se realizará mediante votación libre, directa y secreta de los ciudadanos y ciudadanas inscritos en la lista nominal, el domingo siguiente a los 90 días posteriores a la convocatoria y en fecha no coincidente con las jornadas electorales federal y local. Para que el proceso de revocación de mandato sea válido, deberá haber una participación de por lo menos el 40% de las personas inscritas en la lista nominal de electores. Pero si bien la Constitución Política nos indica los lineamientos para la realización de la revocación de mandato, hasta la fecha no contamos con una ley federal de revocación de mandato que reglamente la fracción 9 del artículo 35 constitucional. Y es que si bien los partidos políticos coinciden en la revocación de mandato, a la hora de discutir el cómo, no han logrado ponerse de acuerdo. Para el presidente López Obrador y su partido, la revocación de mandato debe ser una consulta de ratificación de mandato presidencial, pero para juristas y partidos de oposición es un proceso de destitución del presidente del país, asunto de no poca monta y por lo cual la ley de revocación de mandato no debe legislarse al vapor y al contentillo del Poder Ejecutivo. En su programa democrático para el desarrollo nacional, el PRD establece que los gobiernos democráticos deben ser transparentes, rendir cuentas y ajustarse a la revocación de mandato. Considera que la revocación de mandato es un derecho político de la ciudadanía precisado en la Constitución Política para destituir de su cargo al presidente de la República por defraudar su confianza. Y respecto a la ley de revocación de mandato, señala que ésta debe legislarse en base a los lineamientos constitucionales para solicitar la finalización anticipada del mandato del presidente del país y, por ende, su sustitución. Por ello manifiesta que ante la crisis económica y de salud que sufre el país, la prioridad del presidente debe ser apoyar a los sectores más afectados por la pandemia de COVID-19 en lugar de buscar su ratificación simulando que se somete a una revocación de mandato la cual costaría más de 4,000 millones de pesos. Mira, yo para empezar creo que la figura de revocación de mandato es una figura buena, es una figura que permite saber la opinión o la evaluación de la ciudadanía en torno a sus gobernantes. Y considero que el resultado debe ser vinculante y se tiene que respetar. El PRD en el 2004-2005 hizo una consulta de revocación para la capital del país. ¿Por qué la insistencia del presidente en que el instrumento sea utilizado durante su sexenio? ¿Qué es lo que busca Andrés Manuel López Obrador con ello? ¿Busca andar en campaña como los opositores argumentamos? El presidente, en su muy estilo particular de gobernar y de comunicar, busca siempre, bajo cualquier medio, la radicalización de su electorado. Esa ha sido una pieza angular de estos 3 años que llevamos de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Él no escatima ni tiempos ni espacios para llevarlo a cabo. Esa es la razón fundamental de los mensajes diarios de ellos contra nosotros, buenos contra malos, mis adversarios, mis opositores, liberales contra conservadores, etcétera, etcétera. Esos mensajes no son para la oposición, esos mensajes son para su electorado, que su electorado finalmente se moviliza siempre y cuando esté radicalizado. Esa es, desde mi punto de vista, la intención que tiene el presidente con este ejercicio. Bueno, pues ahí tenemos las opiniones de nuestro diputado local de Yucatán, Alejandro Cuevas, y también de Alejandro Valenzuela, quien es doctor en Derecho y asesor
de la 64ª legislatura en la Cámara de Diputados. Y pues ustedes ya tuvieron oportunidad de escuchar los temas, el tema que vamos a trabajar hoy en este programa democrático, donde creemos que otro México sí es posible, es la revocación de mandato, y para eso tenemos dos legisladores estrella en el Senado de la República. Tenemos al senador Miguel Ángel Mancera, que nos va a estar acompañando el día de hoy. Bienvenido, senador. Gracias, Frida, gracias a todas y a todos. Me da mucho gusto saludarlas. Con mucho gusto vamos a estar contigo. Al contrario, el placer y el gusto es todo nuestro, y nuestro otro senador también es Juan Manuel Fósil. Bienvenido, senador, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Frida, muchas gracias al PRD, al programa Revolución Democrática. Un saludo a mi coordinador, Miguel Ángel Mancera, que ya nos veremos mañana por allá en el Senado. Y pues adelante, estamos a la orden. Muchas gracias, Frida. Excelente, al contrario, muchas gracias a ustedes, bienvenidos a su programa. Y pues bueno, la verdad es que el día de hoy vamos a explotarlos porque yo sé que ustedes manejan este tema al derecho y al revés, y les ha tocado pues el mero meollo de todo este tema. Así que yo quisiera empezar, si me lo permite, coordinador, ¿qué entendemos por revocación? Porque este es el primer proceso que en nuestro país se va a dar en el tema de revocación de mandato. Lo entendemos como un derecho de la ciudadanía, no como un derecho del presidente, no como un derecho de la oposición tampoco, pero ¿qué implica el tema de la revocación? Hubo una reforma en diciembre del 2019, una reforma constitucional al artículo 35, donde se encuentra esta nueva figura como un derecho de las y los ciudadanos, pero ¿qué entendemos por esto? ¿Qué implicaciones tiene una revocación de mandato? ¿Cómo no, Frida? Mira, yo diría que precisamente esta figura encuadra en aquellas que han sido catalogadas como las de participación ciudadana, como una forma real de participación ciudadana, de tomar en cuenta la opinión de las y los gobernados. El ejercicio de participación ciudadana ha venido consolidándose. Te hablo en el caso, por ejemplo, de la Ciudad de México, el tema del presupuesto participativo, en donde son precisamente las y los ciudadanos los que a través de un ejercicio de consulta deciden dónde aplicar una parte del presupuesto que tiene la Ciudad de México. Es un ejercicio directo de participación ciudadana, y nosotros, y por supuesto el PRD, estamos totalmente de acuerdo en los ejercicios de participación ciudadana. Otro ejercicio clarísimo de participación ciudadana es el de las consultas. Las consultas que están en constituciones locales y que están en nuestra Constitución también, y que se ha precisado en esta legislatura los alcances, requisitos y por supuesto todas las líneas de procedencia de la misma, es otra forma de participación ciudadana. Y la revocación de mandato, por supuesto que es uno de los ejercicios más importantes que apoyamos desde todos los puntos de vista de los programas de gobierno, de las plataformas que ha estado impulsando el grupo parlamentario de PRD, el PRD, y los gobiernos en donde el PRD ha podido tener también presencia. Entonces, esta participación ciudadana alcanza su máxima expresión cuando un gobernante o una gobernante puede ser removida de un encargo al que no puedes renunciar precisamente por ser un cargo de elección popular, al que podría darse solamente un supuesto de ausencia, pero que la figura jurídica te permite terminar con ese mandato precisamente por lo que establece la Constitución, por una pérdida de confianza. Entonces, de lo que se está hablando es de eso. Se está hablando de permitir la participación de la gente a través de los cauces jurídico-legales y dar por terminado un ejercicio de gobierno cuando se ha perdido la confianza en la o el gobernante que está en turno, Frida. Así que nosotros lo hemos apoyado y es una figura en la que creemos sin duda alguna y que vamos a seguir apoyando siempre y cuando esté apegada a lo que ya
establece la Constitución. Por supuesto, me parece que aquí un tema clave es justamente la pérdida de confianza, porque con base a estas evaluaciones que realiza la ciudadanía después de estos 3 años, que es a partir de donde se puede solicitar una revocación de mandato, pues la ciudadanía evalúa y juzga si es prudente y necesario que el presidente de la República, en este caso, pues continúe con su encargo hasta que termine su sexenio, o si es necesario pues revocarlo de su mandato, del cargo que le fue conferido 3 años antes, y pues ahí seguiría todo un proceso posterior del que ya vamos a hablar. Pero antes quisiera que vayamos con el senador Fósil, porque quisiera que nos regalara su opinión respecto a si este ejercicio de revocación de mandato, que únicamente puede iniciarse a través de la solicitud de la ciudadanía, a través de una recaudación de firmas, que tiene que ser, por cierto, el 3% de la lista nominal, si este ejercicio realmente pudiéramos impulsarlo en nuestro país, dadas las condiciones y el contexto en el que todos conocemos y que todos vivimos, y si esto no se transformaría en una simulación, ya sea para el partido en el poder, ya sea para el presidente de la República. Podemos decir que es efectivamente, o que podría realizarse con todos los requisitos democráticos que se necesitan. Sí, gracias, Frida, muy amable. Mira, el voto es el instrumento con el cual la ciudadanía elige a sus gobernantes. Y muchas veces nos ha tocado que en la elección pensamos que estamos eligiendo al mejor hombre o la mejor mujer para ocupar el cargo, y al poco tiempo nos decepcionamos de la forma de gobernar. Por eso el PRD desde hace casi desde su fundación ha estado entre sus programas de gobierno, incluyendo la posibilidad de la revocación del mandato. Esto es, cuando sintamos que el gobernante no está haciendo bien las cosas, cuando estemos observando más que sentir, cuando se le pierda la confianza al gobernante, bueno, la revocación es un derecho que tenemos los ciudadanos para poder cambiar a ese gobernante, concluirle su mandato antes de lo que está contemplado en la Constitución. Si se le eligió por 6 años, bueno, a la mitad de su periodo de gobierno, si no está funcionando, bueno, que el ciudadano pueda tener la oportunidad de suspenderle el mandato. Esto es extraordinario porque obliga al gobernante a hacer las cosas bien, a ser congruente, a darle buenas cuentas al pueblo. Si se comprometió, bueno, pues que le cumpla a la gente. Así que la revocación de mandato la pudiéramos entender de la manera más sencilla como el derecho que tienen los ciudadanos de, al no estar conformes con su presidente de la República, en este caso, puedan reunirse un número determinado importante de ciudadanos para pedir que se someta a una consulta de revocación de mandato al presidente. Y donde participe, bueno, un mínimo importante de ciudadanos, porque tampoco puede ser una revocación por muy poca gente, porque tiene que estar todo muy bien regulado, respetar el voto de una elección presidencial, que no la podemos socavar por un voto minoritario en una consulta ciudadana. O sea, tiene que ser un ejercicio muy bien vigilado y sobre todo muy participado por la gente. Esto es bien importante porque no se trata de arrebatarle el poder a alguien a la mala, sino que tiene que ser algo vigilado, con mucha participación ciudadana, para que podamos quitarle la posibilidad de seguir gobernando. Esto es importante, y lo que está planteando Morena, en este caso que ellos están gobernando, no es una revocación de mandato. Ellos están planteando ir a un ejercicio de consulta a que le ratifiquen a López Obrador si sigue gobernando o no. Son cosas diferentes. Ellos quieren seguir manteniendo en campaña la figura presidencial. Bueno, no ellos. Andrés Manuel quiere estar en campaña en este periodo
2021-2022 para seguir manteniendo la fuerza de su gobierno, de su persona, y obviamente esto se traduce en votos para Morena. Esto significa que los próximos 7 meses el presidente va a estar buscando estar en la palestra como candidato de nuevo y seguir manteniendo la imagen de su gobierno, de su partido y de su persona. Esto es lo que tenemos que procurar, que no sea un ejercicio de campaña para el presidente, para Morena, sino que sea un ejercicio de los ciudadanos que no estuviéramos de acuerdo con el presidente. Ellos son los que se tienen que reunir, y este va a ser un punto medular en la discusión que vamos a tener muy pronto, de que el derecho es de los ciudadanos para quitar a un presidente. No es el derecho del presidente o no es el derecho del partido gobernante de hacer un ejercicio de que vayan a ratificar a su presidente para hacer campaña. Esto es incorrecto, nos cuesta mucho dinero, es inmoral porque utilizan el dinero del pueblo, el dinero público, y bueno, esto es lo que habrá que impedir, que no se esté haciendo un ejercicio de campaña con dinero público. Eso sería mi opinión, Frida. Pues muchísimas gracias. Ahí hay un tema muy importante porque justamente hay incertidumbre respecto a qué pasaría si se llega a dar, que es muy probable que sí, un proceso de consulta para la revocación de mandato. Y ahí quiero subrayar el tema de la gobernabilidad, que es justamente lo que nos comentaba el senador Fósil, dado que no cualquier número de ciudadanas o de ciudadanos puede retirar a un presidente. Eso generaría pues problemas de gobernabilidad, inestabilidad política y social en nuestro país, y por eso tiene que ser un procedimiento muy cuidadoso. Ya mencionaba yo que esta solicitud la deben de realizar ciudadanas y ciudadanos, al menos el 3% de la lista nominal, y además tiene que ser de 17 entidades federativas de la República. Y bueno, después de eso sigue todo un procedimiento que tiene que ver con el INE y después qué sucede en caso de que se dé una revocación. Pero justamente para esto yo quisiera consultarte, coordinador, sobre la ley secundaria, porque únicamente tenemos esta reforma constitucional que otorga el derecho a los ciudadanos y ciudadanas de solicitar una revocación de mandato, pero no hay ley secundaria en materia de revocación de mandato. Quiere decir que no sabemos cómo va a ser el procedimiento, cómo va a ser el tema de la pregunta, de la consulta ciudadana, cómo va a estar reglamentado el tema de los presupuestos, de la propaganda también, y eso pues pudiera traer varias incertidumbres, varias dudas sobre certeza jurídica si se llevara a cabo la revocación. Entonces yo te quisiera consultar por qué no tenemos esta ley secundaria si esta reforma constitucional se aprobó en diciembre, el Congreso tenía 180 días para emitir una ley secundaria, no lo hizo esta 64ª legislatura, ya el tribunal mandató al Congreso a que tiene que hacerlo en los primeros 30 días del mes de septiembre, es decir, que ya le corresponde a la siguiente legislatura, a los nuevos diputados que ingresan y bueno, en el primer periodo de esta legislatura en la que ustedes continúan. ¿Qué va a pasar si no tenemos ley secundaria? Bueno, Frida, mira, yo no tengo ninguna duda de que vamos a tener ley secundaria. Como tú ya bien sabes y seguramente quienes nos estén viendo lo saben, el INE ya emitió lineamientos. Estos lineamientos en este momento serían suficientes para poder llevar a cabo el proceso. ¿Por qué? Porque ya hay un mandato constitucional. El mandato constitucional ya establece los requisitos mínimos de operación y ante la ausencia de la norma secundaria, dígase ley reglamentaria, como bien señalas, una omisión legislativa que venció desde el mes de junio de 2020, pues el INE emite lineamientos. Sin embargo, no tengo ninguna duda que el primer ejercicio legislativo de debate de nuestro debate parlamentario va a ser este asunto, este tema de democracia participativa, revocación de mandato en Cámara de Senadores y muy seguramente también en diputadas y diputados. ¿Qué va a pasar? Pues que se va a terminar con esta omisión legislativa de
616 días y de 436 desde que terminó el plazo, y que vamos a tener la ley secundaria porque es una ley que requiere mayoría simple. Y tú lo sabes muy bien, Frida, que cuenta el partido del gobierno, cuenta precisamente con este número para poder aprobarlo, para poder aprobar esta ley secundaria. Y acá en Senado pues, también cuentan con el número para poder aprobar esta ley. ¿Qué va a pasar después? Yo considero que el bloque de contención en el Senado de la República estará presentando una acción de inconstitucionalidad, porque la pregunta no nos la van a cambiar. La pregunta no la van a cambiar, van a seguir hablando de ratificación, no de revocación. Y la Constitución dice muy claro, ejercicio de revocación de mandato por pérdida de confianza. Entonces tú no puedes preguntar una cosa que no es lo que te está mandatando la Constitución. El INE ni siquiera se metió a este asunto de la pregunta, en los lineamientos. Entonces, lo que vamos a tener que hacer es decirle, a ver, Suprema Corte de Justicia, dinos si esta ley reglamentaria está apegada a la Constitución. Y lo tendremos que hacer en cada uno de los rubros que se vulneren. Puede ser el presupuestal, puede ser el que tú ya mencionaste ahora, de la publicidad, puede ser el de la misma calificación de la votación. Es un ejercicio bien complejo. Ahora, en lo que decía mi querido amigo, mi querido Fósil, yo creo que sí pueden tener el número para la primera parte. La primera parte requiere 3%, que son 3 millones, poco más o menos. Aproximadamente 3 millones. Y obviamente tiene que representar el 3% también de cada una de las 17 entidades. Pero recuerda ahora el ejercicio que se hizo de la consulta, de si enjuiciaban o no a actores políticos del pasado. Ahí hubo un ejercicio en el que lograron convocar más o menos a 7 millones de personas. Entonces, yo creo que sí pueden llegar a convocar a 3. Y tendrías la primera parte. Claro que la segunda ya es imposible en sus términos, porque estarías hablando del 40%, estás hablando más o menos de 36 millones de votos. Esa sí ya está muy complicado. Pero por eso es que insisten tanto en la pregunta. La pregunta no es que sea una necedad. Yo lo he venido platicando y lo hemos venido reflexionando. No es lo mismo, querida Frida, y con Fósil lo hemos platicado, que tú tengas 3 millones de personas pidiendo que continúes en el cargo. Estamos hablando de la primera etapa del ejercicio, ¿eh? No es lo mismo que tú tengas 3 millones de personas pidiendo que continúes en el cargo, a que tengas en el primer ejercicio 3 millones de personas pidiendo que termines tu encargo. Esa es la parte esencial. Y si tú llegas hasta esta parte, pues vas a tener eso, vas a tener, pues 3 millones de personas pidieron que se continuara, no se alcanzaron los 36 millones, bla, bla, no tiene efectos vinculatorios el ejercicio de revocación de mandato, ya, hasta ahí se terminó, pero tu primer ejercicio va a ser un éxito precisamente para el Ejecutivo. Es lo que veo yo. Pues sin duda una lectura política muy interesante y justamente el tema de la pregunta es esencial, como bien menciona el coordinador, y se las voy a leer. La pregunta dice así: ¿estás de acuerdo con que el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos, continúe ejerciendo el cargo hasta que concluya su mandato? Y justamente este concepto, estas palabritas, continúe ejerciendo el cargo, es el problema, porque la Constitución, efectivamente, como mencionaba nuestro coordinador, habla sobre una revocación de mandato. Ahí habría que cambiar el sentido de la pregunta, porque pues no estamos hablando de si continúa o no. Ahí hay un jueguito de palabras que pudiera resultar
pues muy tramposo y sin duda es el punto central. Pero bueno, ahora vamos a escuchar las opiniones de nuestro compañero Cuevas y nuestro compañero Alejandro y regresamos enseguida. No, siento que el resultado lo vamos a dar los ciudadanos y las ciudadanas que salgan a emitir su voto en caso dado de que se haga esta consulta. Creo yo que la participación ciudadana es muy importante y creo que debemos de salir a participar para decidir si estas autoridades se quedan o no, si cumplieron o no con su expectativa. Evidentemente, como te decía, Andrés Manuel, la revocación en sí, por sí sola, no le interesa. Igualmente, él tampoco le interesa la ratificación. Él lo que le interesa es que este tipo de figuras le permiten a él radicalizar a su electorado. Por lo tanto, en ese sentido, pues obviamente que al perseguir él de forma mezquina y tergiversando las verdaderas intenciones que tiene la revocación, pues sí está violando no solamente el derecho que tienen los ciudadanos de manifestarse en contra de su gobierno, también inclusive viola los derechos de sus mismos simpatizantes, porque sus simpatizantes ahorita se están yendo con la idea de que el ejercicio va en torno a que si él continúa como presidente o no, es decir, lo que mencionaba al principio. En vez de ser esto un instrumento de control negativo, Andrés Manuel en su retórica lo quiere convertir en un instrumento positivo. Bueno, pues ahí están los comentarios y yo quisiera que sigamos con este hilito de lo que nos comentaban los compañeros. Y voy contigo, senador Fósil, porque acá hay un tema importante que mencionaba nuestro último participante, que es Alejandro Valenzuela, sobre el tema de ratificación. Este ejercicio de revocación de mandato como un derecho de la ciudadanía pudiera tergiversarse para que en lugar de que sea un proceso de revocación, sea un proceso de ratificación, porque aquí me parece que el tema que comentábamos de la pregunta también es algo esencial para saber hacia dónde estamos caminando y me parece que pues tú, así como nuestro coordinador, tienen este escenario muy claro. ¿Tú qué opinas sobre este tema? Efectivamente, la pregunta tiene que decir, ¿estás de acuerdo que el presidente López Obrador se le termine el mandato porque se le perdió la confianza, porque no estamos de acuerdo con su gobierno? Así debe decir la pregunta. Y lo que ellos están planteando es una ratificación. ¿Quieres que continúe el presidente? No se trata de un evento para mover a la población a través de los programas sociales, como lo hicieron en la elección, que eso es delicado. Mover el dinero público. A veces hablamos de que va a costar esta consulta 4,000 millones, 5,000 millones de pesos, que se dice fácil, pero es un mundo de dinero que muy bien puede servir para otras cosas. Pero eso es pecata minuta, los 4,000 o 5,000 millones, sino todo el dinero que se mueve para operar que la gente vaya a votar, como sucedió en la elección pasada. Eso es más preocupante porque nos cuesta decenas de miles de millones de pesos a los mexicanos. Así que hay que procurar que no, hay que reglamentar muy bien este proceso de consulta para que el dinero del pueblo no se desperdicie en una consulta, que realmente salga la gente a votar porque está preocupada por el mal gobierno. Esto es lo que, es que es el derecho que tenemos los ciudadanos de revocarle, de terminarle su mandato al presidente antes del tiempo porque está haciendo un pésimo papel. Entonces se entiende que quienes se tienen que movilizar para buscar el 3% de firmas son los inconformes, no los que están conformes con que siga el presidente y que si el presidente sigue, pues ellos van a ocupar los cargos más tiempo o van a poder llegar a los cargos de elección popular que quieran. O sea, esto es lo que la ciudadanía debe ver con toda frialdad, objetividad. Aquí no importa si un partido u otro. Lo que tenemos que ver es el elemento principal. Es un derecho de los ciudadanos mexicanos de poder revocarle, terminarle su mandato a un presidente porque esté haciendo un mal papel. Por lo tanto, la pregunta debe ser expresa
¿Estás de acuerdo en que ya concluya el mandato del presidente por su mal gobierno, por ejemplo? Y sobre eso nos tenemos que mover en esa consulta. Lo que está buscando Morena es casi una reelección, porque es ir a ratificarle el mandato a López Obrador, y eso es lo que está mal. Porque además, a como lo quieren hacer, pues simplemente va a hacer que cada 3 años tenga que estarse haciendo o una elección o una ratificación del presidente, y nos va a someter a presiones y a desvíos de la atención de gobierno en cuestiones de campaña, cuando deberían estar dedicados a gobernar y hacer lo mejor posible por el país. Muy bien, pues muchísimas gracias, senador. Y coordinador, yo también quisiera que me regalaras tu opinión respecto a este tema, si este proceso de revocación pudiera transformarse en una ratificación. Y aquí quiero colar otro tema que sin duda va a ser muy interesante, porque pues ya mencionábamos que nos falta esta ley secundaria sobre o reglamentaria sobre la revocación de mandato, pero pues no se llevó a cabo en el Congreso. Pero hubo muchos intentos para sacar esta ley en un periodo extraordinario. Y yo quisiera que me regalaras pues tus opiniones, que nos platicaras cómo estuvo el ambiente en la comisión permanente y por qué la oposición, es decir, estos 4 partidos políticos que conforman este bloque amplio de oposición, por qué se negaron a ir a un periodo extraordinario para emitir esta ley secundaria. Como no, Frida, mira, sin duda, en la primera parte que me preguntas, déjame, la voy a pasar al final, pero esto que dices, ¿por qué la permanente no lo acompañó? La permanente no lo acompañó porque era absolutamente darle el trámite de una iniciativa preferente, o sea, no venía el dictamen primero, después estaba mal, después venían mal los fundamentos. Bueno, tuvimos mucha problemática. Y la verdad es que se trataba de que se discutiera, y se trataba de que se debatiera, y se trataba de que se le diera el tiempo necesario a una figura que todos estamos de acuerdo, y que no fuera un albazo, que no fuera precisamente un fast track del trabajo legislativo. Entonces, por eso es que en la permanente no se dieron los votos como se estuvo buscando, y fueron diferentes las estrategias que buscaron llevar a cabo, pero ninguna de ellas prosperó. Entonces, yo no tengo duda, y lo vuelvo a reiterar, que el ejercicio va a ser un éxito para el Ejecutivo. ¿Por qué? Porque tú lo has estado diciendo, lo dijo Fósil, ya lo dijeron los compañeros que han intervenido. Como está hoy la pregunta, y salvo que la Suprema Corte de Justicia corrigiera esta situación, las personas que vayan y que se registren para ese día de marzo llevar a cabo la petición, van a hacerlo para una ratificación y no para una revocación. Y lo que van a dar cuenta los medios, y lo que vas a dar cuenta tú de este ejercicio, es precisamente que ya sea 1 millón, o sea 2, o sean los 3, están pidiendo la ratificación del Ejecutivo. Por lo tanto, va a ser exitoso. O sea, va a ser exitoso porque primero van a decir, la figura ya es un hecho, eso es bueno, hay una figura ya de participación democrática, de participación ciudadana consolidada en nuestra Constitución, ya tiene una ley secundaria, pero además, quedándose esa pregunta, si se queda así, pues va a ser un ejercicio que se habrá tergiversado de su sentido original. Y lo que va a permitir en este momento es ratificar con 3 millones de personas o menos, las que acudan, ratificar el mandato
en el ejercicio de gobierno. Quien tenga interés de participar solamente podría tener esta petición. O sea, la petición que llegue para que se eche a andar el andamiaje que sigue tendría que ser de ratificación y no de revocación. Ese es el punto que yo vuelvo a reiterar, está en juego en este momento. Bueno, pues ahí tenemos la opinión de nuestro coordinador, sin duda alguna muy clara. Y antes de irnos a las opiniones también de nuestros compañeros, yo quisiera consultarle al senador Fósil. ¿Qué pasa? Porque ya tenemos claro que el primer paso para la revocación de mandato se va a lograr, es decir, la recaudación de este 3% de la lista nominal de electores. Después se va al INE, el INE ratifica que las firmas sean verídicas, que cumplan con todos los requisitos y se inicia este proceso de consulta sobre revocación. Después de ahí, ¿qué sigue? La ciudadanía sale a votar, nos dicen que probablemente a inicios de marzo más o menos, y a partir de ahí, ¿qué sucede con los resultados? ¿Cuántas personas necesitamos que participen para que el resultado sea vinculatorio? Bueno, necesitaríamos, si ya cuando esté el ejercicio de la revocación de mandato, que la gente salga a votar, necesitamos que participe el 40% de las personas que están en el listado nominal. Estos son aproximadamente 38 millones de ciudadanos. Esto es lo que debe de participar para que sea vinculatorio. Pero, a ver, si fuera revocación, la pregunta, ¿estás de acuerdo en que concluya el mandato del presidente y logra los 38 millones de votos? Bueno, que participen los 38 millones de personas y la mayoría esté a favor de que concluya el mandato. Bueno, pues esto sería un proceso exitoso para los que están en contra. ¿De acuerdo? Ahora, si salen a votar 38 millones de personas para decir que sí siga López Obrador, bueno, pues entonces nada más es un proceso de ratificación como una reelección del presidente, así como está hoy la pregunta. Por eso es importante que la esencia de este ejercicio de revocación es que la gente que no esté conforme con el gobierno se organice para buscar cambiar al presidente. Esto sería lo correcto. Entonces se requieren 38 millones de votos y que la mayoría esté a favor. Bueno, si la pregunta quedara como está ahorita, la mayoría tendría que decir que no quieren que continúe López Obrador. Esto es, de 38 millones, tendría que ser 19 millones los que estén a favor, en contra de que continúe López Obrador. 38 millones es un ejercicio bastante grande y que en la elección pasada, en 2021, salió a votar el 50% de la población, así que si sale a votar un 40%, bueno, pues será una participación muy importante, pero es mejor que el ejercicio que sea en contra de que continúe el presidente. Eso sería lo más adecuado de la pregunta. Esa sería mi opinión, Frida. Pues muchísimas gracias, senador. De ciudadanos votando. Sí, claro. Sin duda debemos de verlo como un derecho de la ciudadanía. Y bueno, yo quisiera decirles que aquí en el PRD creemos en la democracia de las instituciones, creemos en fortalecer nuestro sistema democrático, por eso nos parece sumamente grave que se quiera sacar luego legislaciones al vapor, inmediatamente, a urgencias, y creemos que no debemos debilitar estos mecanismos de participación ciudadana transformándolos en una simulación o intentando convertirlos en una ratificación de mandato en lugar de una revocación como bien lo dice nuestra Constitución. También creemos que estos 4,000 millones que se están empleando en esta consulta, que bueno, al menos la primera parte se cumple, pero después dudamos, va a ser muy difícil que alcancemos ese 40% de participación ciudadana como para que el resultado sea vinculatorio. Y pues creemos que este recurso en este año pues, de recuperación económica, que seguimos atravesando la pandemia, pues pudieran utilizarse para otras prioridades. Y muy rápidamente, antes de irnos con los comentarios, yo quisiera saber qué opinión tenemos sobre pues estos principios que tiene el PRD respecto a sí fortalecer la democracia,
pero no hacerlo pues para darle el contentillo al presidente o a quien esté o quien sea el gobernante en turno. Senador Mancera, muy rápido, por favor. Sí, claro, es que volvemos a la parte inicial. Estamos totalmente de acuerdo con el ejercicio de participación ciudadana. Nosotros lo impulsamos, está en la Constitución de la Ciudad de México. La revocación de mandato es una figura que hoy por hoy, pues, debiera de estar ya en todas las constituciones de todas las entidades federativas. Estamos de acuerdo. Y precisamente los requisitos se pusieron en un alto rango de exigencia para que no fuera a contentillo de cualquiera poner en jaque a un titular, a una persona titular de ejecutivo, un día sí y otro también. Por eso, cuando vino el debate inicial, le quitamos esa facultad al presidente, porque en la iniciativa, hay que recordar, venía como facultad del presidente hacer la convocatoria a revocación de mandato. Se eliminó. También eliminamos la posibilidad de que fuera cualquiera de las dos cámaras, porque venía también en la iniciativa original. Podía la Cámara de Senadoras o Senadores, podía la Cámara de Diputados o Diputadas, con mayoría simple. Ni siquiera se hablaba de mayoría calificada, ¿eh? Entonces, eso se eliminó y se dejó puramente a los ciudadanos, a las ciudadanas, esta figura. El problema viene cuando cambias la pregunta. Porque, pues, es un ejercicio, como lo ha dicho Fósil, como lo has dicho tú, como lo hemos estado comentando, en el que 3 millones de personas solicitan que se lleve a cabo con una pregunta que va encaminada a terminar con el encargo. Y después, de las cifras que daba Fósil, son 36.300.000, 320.000 personas, poco más o menos. De estas tendrías que tener 18 millones que quisieran la revocación para que este ejercicio fuera vinculatorio, porque se requiere simplemente una mayoría absoluta. Por eso es que estaba tan blindado, el ejercicio está blindado para que no sea un ejercicio simplemente de presión política. El problema, reitero, es cuando nos vamos a quedar en la primera etapa, tú lo verás. Digo, nos vamos a quedar en la primera etapa. Se va a alcanzar, pero la segunda, yo no veo que vayan a salir 36 millones de personas a votar por revocación de mandato. No lo veo, de verdad. Y entonces vas a ver lo que pasó en el ejercicio del juicio. Oye, fíjate que pues no se alcanzó la cifra que se quería, pero pues tenemos hoy 7 millones nada más. Ah, claro, pero de estos 7 millones, el 70% votó que sí quería que hubiera enjuiciamiento. Ya es un éxito para el discurso que estás manejando, para tu discurso político. Y el discurso político aquí va a tener un respaldo donde va a decir, ahí están las personas participaron, ya tenemos la figura, ya lo tenemos en la Constitución, pero lo que estaban y lo que pidieron en un alto porcentaje es que se continúe con el encargo. Y ahí está. Entonces va a ser ganar, ganar. Desgraciadamente va a costar arriba de 3,000 millones de pesos este ejercicio, que realmente no va en la búsqueda de lo que está planteado originalmente, que es retirar a un gobernante cuando así lo alcanzan cuando menos 18 millones de personas en un ejercicio final. Bueno, pues ahí está la opinión de nuestro coordinador y también para escuchar la opinión del senador Fósil en el mismo sentido. Estamos de acuerdo con lo que viene en la Constitución, ya lo explicaba también muy claramente el senador Mancera, pero pues tendríamos que tener mucho cuidado con el discurso político que se realice posteriormente, porque efectivamente va a ser un ganar-ganar, al menos para la administración en turno, en este caso pues para el presidente
de la República. Escuchando el comentario del senador Mancera, precisamente, mira, bueno, nada más tengo duda de si tenemos 90 millones de electores o 96, pero porque ahí va a radicar si son 36 o 38 millones de, pero vamos a suponer que sean 36 millones que tienen que participar en este proceso. En la elección de López Obrador, que fue una elección muy participada por la ciudadanía y que López Obrador ganó, logró 30 millones de votos. Y ahora se requieren 36 millones. O sea, si los ciudadanos consideran que es una burla este proceso, los ciudadanos contrarios a Morena no van a salir a votar. Y suponiendo que fueran a votar 30 millones de votos de personas, este proceso de revocación, que serían los simpatizantes, supongamos, de Morena, no va a alcanzar el 40%. Y entonces va a ser un proceso solamente de fortalecimiento del voto de López Obrador. Es un proceso que no cumple con lo que se está buscando, de revocarle el mandato a alguien que está gobernando mal, y que solo sirve como fortalecimiento del voto y una alabanza al gobernante en turno. Eso es lo que está mal. Yo pienso que deben Morena y el presidente cumplir con la Constitución, cambiar esa pregunta y que realmente sea un ejercicio que los ciudadanos puedan acudir a él para revocar, para terminar el mandato de un mal presidente en un momento determinado. Capaz, aprobemos las leyes secundarias, ya tenemos el derecho a la revocación. Las leyes secundarias es la reglamentación de cómo se debe llevar a cabo el proceso. Lo tengamos todo listo, pero capaz si no es necesario, porque si nadie se mueve en contra de López Obrador, pues es como reconocerle que la inconformidad no es tan grande contra él y nos ahorramos los 4,000 millones de pesos. Eso es una posibilidad también muy real. Así que, pero lo que están haciendo es que a fuerza tengamos que ir a un proceso de ratificación, que sí se gaste dinero y que finalmente pudieran no alcanzar los votos suficientes para que el proceso sea válido de ratificación y todo queda como está. O sea, pudiera ser un ejercicio inútil solamente de fortalecimiento del voto López Obradorista. Por eso no estamos de acuerdo en cómo se está manejando. Bueno, pues ahí tenemos muchísimas gracias, senadora. Ahí tenemos las opiniones de nuestros dos legisladores estrellas en el Senado de la República y ahora sí, vamos a seguir escuchando las opiniones de nuestros compañeros. Mire, yo creo que estamos en tiempos difíciles, en tiempos donde la pandemia nos ha traído y demostrado la carencia en la que el PRI y el PAN han dejado a la población mexicana. El PRI y el PAN han gobernado este país y nos dejaron un sistema de salud deprimente y por demás terriblemente mortal. Y yo creo que esos 4,000 millones de pesos se deberían de destinar a atender el tema de salud en el que los gobiernos del PRI y del PAN han abandonado a este país. Por eso yo creo que no se debería destinar a una consulta, sino al tema de salud. Yo estaría completamente de desacuerdo en que se destine ese dinero a la consulta, perdón, a la revocación de mandato. Desafortunadamente en México tenemos la cultura de pensar de que el dinero público es propiedad del gobierno, siendo que esto no es verdad. El dinero es del contribuyente que lo paga. Y ese contribuyente debería de contar con mecanismos que le permitan conocer e inclusive manifestar en qué quiere que se gaste el dinero que le deposita al gobierno. Desafortunadamente, mientras no tengamos ese tipo de mecanismos, pues siempre en la práctica nos vamos a encontrar que los gobernantes son los que deciden, son los que determinan en qué se va a gastar el dinero público y en qué no. Que eso no es exclusivo de Andrés Manuel López Obrador. También a lo largo de los demás sexenios, esta ha sido siempre la tónica. Yo, gobernante, es mi dinero, yo decido en qué lo destino. Entonces, yo creo que nosotros como partido debemos de trabajar para impulsar que ese tipo de mecanismos existan y de esa manera tener presupuestos más transparentes y en verdad más públicos.
Pues ahí están las opiniones de nuestros compañeros, pero yo quisiera saber qué opinan ustedes, así que déjenlo en los comentarios de este programa democrático. Y mientras tanto, nosotros vamos a ver qué nos depara el futuro en pronóstico político. El que sigue, por favor. No hay. ¿Cómo? No, por eso de la sana distancia, es por llamada de voz. ¡Oh, qué moderno! Bueno, ¿aló? Bueno, señora vidente. Señorita, por favor, señorita. Bueno. ¿Qué se le ofrece? Porque saber mi estado civil no creo, ¿verdad? No, señora vidente, quiero saber si es cierto que van a revocar el mandato al presidente de la República, Chulo. Oiga, pero ¿cómo? ¿No se habrá usted equivocado? ¿No quiso marcar a Morena? ¿Morena? ¿Qué tiene que ver Morena? ¿A poco quiere revocar el mandato al presidente? ¿Por qué Ah. no es el partido que lo apoya? No, sí, claro, pero Morena es quien quiere someterse a esa revocación. Pero él no quiere que le revoquen el mandato. Él quiere que el pueblo sabio decida si quiere seguir siendo presidente. No, bueno, este hombre, pues si usted sabe lo que quiere, ¿para qué me marcó? Y es que quiero que vea el futuro y me diga si la mafia del poder impedirá que el pueblo sabio reitere el mandato al presidente. Voy a ver cómo puedo ayudarte, buen hombre. Yo veo partidos políticos que no se ponen de acuerdo en esa redacción de ley, una redacción para la revocación del mandato. Pero pues eso es lo de siempre, ¿no? Eso ya lo sabemos. No me interrumpas. También veo que el INE ya se está preparando para llevar a cabo ese proceso de revocación. Ya acordaron los lineamientos. Pero si todavía no hay ley que reglamente el proceso. Tú me dijiste que qué veía en la bola mágica. Espera. Veo que los que se preparan para recabar las firmas son los de Morena. Son ellos. ¿El presidente? No, el presidente los mandó. No, pues ya no entendí. Espera. Yo veo que el presidente está jugando con fuego como los malabaristas del circo. Quiere simular esa revocación del mandato para que lo ratifiquen. Y así demostrar que a pesar de un mal manejo de la pandemia y sus errores de gobierno, todavía goza del apoyo de su pueblo. ¿Y si la mafia del poder se aprovecha y lo destituyen? ¿Qué pasaría? No, eso no parece posible, sería una catástrofe porque entonces lo que sucedería es que se haría cargo el secretario de Gobernación mientras Morena y sus aliados nombran un presidente sustituto. ¿A poco eso dice la esfera esa? No, eso lo dice la Constitución, eso lo dice, pero despreocúpate, porque yo veo que la oposición no está buscando firmas para revocar el mandato del presidente. Los que quieren buscar las firmas son los de Morena. Es que eso está en contra, ¿no? Yo coincido contigo, pero la bola de cristal no miente, ella todo lo sabe. ¿Y cuántas firmas se necesitan para que proceda esta revocación de mandato, oiga? Ay, tú preguntas cosas muy complicadas, hombre. Pues esto es una bola de cristal, no una oficina. Pero déjame ver qué dice Google, porque la bola de cristal no sabe, pero creo más o menos que se tendrían que juntar el 3% de la lista nominal de electores. Más o menos 805,854 para que el INE pueda convocar esa revocación de mandato y participar en ella por lo menos 40% de las personas de esta lista, o sea, 37.411.389 personas. ¿Y si se logrará juntar las firmas? ¿Qué le dice ahí la esfera? No puedo verlo, eso no puedo verlo. No puedo ver si esas firmas alcanzan. Todavía no lo empiezan a recabar.
Pero no hay futuro sin un presente que lo construya. Entonces no me puedes decir si habrá revocación o no. No puedo decirte eso. Eso no lo puedo ver aquí, pero sí te puedo decir que hay un partido político que no está de acuerdo porque se pretenden gastar 4,000 millones de pesos. Con tanta tragedia, con tanta pandemia, gastar ese dinero, yo creo que es hora de hacer algo. El PRD no está de acuerdo con esto, yo creo que hay que unirnos por ellos. Yo también me estoy muy preocupada, pero porque no sé dónde dejé mi cartera. Por cierto, ¿cómo va a pagarme si me marcó por teléfono? Bueno. Pues ya estamos de vuelta con el último segmento donde vamos a decir la neta del planeta. Yo quisiera preguntarte, coordinador, primero, ¿qué propuestas necesitamos para que esto funcione? ¿Qué es lo que tenemos que retirar? Y si realmente tú consideras que otro México es posible. Sí, claro que sí. Déjame nada más precisar para todos los que nos están viendo que sí, hasta el mes de agosto el listado nominal es de 90,800,000 electoras y electores. Entonces, más o menos sí estábamos en los 36 millones para ese cálculo del 40%. Nosotros, yo te reitero, y sé que así es porque el senador Fósil me lo ha dicho, Toño me lo ha dicho, nosotros apoyamos la figura de participación democrática de revocación de mandato, estamos de acuerdo con él. Tenemos propuesta legislativa también para la legislación secundaria como grupo parlamentario. Tenemos ya preparadas reservas también que lo haremos valer. Y sí se puede llevar a cabo este ejercicio. Solo pongamos la pregunta correcta. En la ley reglamentaria establezcamos el tema de la publicidad, el asunto del financiamiento y, por supuesto, también la calificación de la elección, del ejercicio de revocación por parte del INE, de los resultados finales. O sea, redondeando esto, nosotros tendríamos ya lo que aprobamos en su momento en la Constitución, en el artículo 35, en su fracción 9ª, eso lo tendríamos amarrado con una ley reglamentaria. Y ahí estaríamos totalmente de acuerdo, totalmente a favor de la revocación de mandato, pero no de una revocación de mandato que más bien va a ser un ejercicio distinto de difusión política, más que de participación ciudadana. Senador, la neta del planeta, ¿otro México sí es posible o no? Claro que sí, Frida. Otro México sí es posible. Tú eres un ejemplo de que otro México sí es posible. Legisladora, joven, hoy con tanta fuerza en los temas de género. Bueno, hasta una especialidad que a mí me apasiona, que es el derecho penal, ya está tomando una línea de pensamiento que habla de la feminización del derecho penal. Es decir, sí, otro México sí es posible, claro que sí. Si hacemos y fortalecemos instituciones y no simplemente si las movemos a conveniencia política. Muy bien, pues muchísimas gracias, coordinador. Senador Fósil, ¿qué proponemos? ¿Qué eliminamos? Ya nos comentaba nuestro coordinador, pregunta clara, reglas para el recurso, reglas claras del juego en el tema de revocación de mandato y certeza en los resultados. ¿Qué más podemos decir que nos falta? Totalmente. ¿Con qué estamos de acuerdo y qué retiramos? Adelante. Mira, sí quiero nada más, antes de pasar a ese tema, de que esto de la revocación del mandato también pudiera generar en elecciones que hayan sido sumamente competidas y cerradas, pudiera generar una inestabilidad para el gobierno que gane, por poca diferencia, porque el grupo contrario o el partido contrario estaría presionando los 3 años para demeritar, para frenar la acción del gobernante, y entonces esta situación de
de golpeteo político haría que el gobierno se demerite aún más y que puedan realmente revocarlo por esa alta competencia que hubiera en una elección. Es algo que también debemos de vigilar. Se oye bonito la revocación, pero puede generar inestabilidad en elecciones de alta competencia, de muy cerrado el marcador, como pudo haber sido el de Felipe Calderón con López Obrador en el 2006, donde con menos del 1% se logró el triunfo, y entonces, pues esto puede darle pie al que pierde a estar en todo momento tomando acciones en contra del gobierno, demeritando todo, y bueno, no avanzaría el país. Es algo que también debemos tomar en cuenta con este ejercicio de revocación de mandato, y efectivamente sí lo debemos de tener, porque muchas veces tenemos gobernantes que ya quisiéramos a los 2 años correrlos, y no se puede. Bueno, pues que ahora que se cumpla el que el pueblo pone y el pueblo quita a través de una revocación de mandato. ¿Cómo pudiera ser esta revocación de mandato? Tiene que ser un ejercicio muy bien ordenado, muy bien organizado. El Instituto Nacional Electoral consideró que tiene las cualidades suficientes para poder organizar esta elección. De hecho, me preocupa que esté el presidente López Obrador queriendo cambiar al INE, queriendo cambiar a las personas que están actualmente. Si él tiene la confianza en el pueblo, pues que la organice el INE, no debe pasar nada. Pareciera que quiere tener toda la baraja en su mano. Entonces, el INE debe organizar, debe supervisar esta consulta, debe sancionar qué estuvo bien, qué estuvo mal, qué casillas valen, qué casillas no valen, porque puede haber tranzas, como lo han hecho en la elección pasada del 2021 y sobre todo el partido en el poder. Y después el INE que emita el resultado si se alcanza el porcentaje de votación y el mínimo del 40% para que sea un ejercicio vinculante, y ya dirían a favor o en contra de que se le revoque el mandato al presidente. Esto es la labor del INE. Y bueno, como es un ejercicio revocatorio que le puede quitar el poder a alguien que lo obtuvo 3 años antes, bueno, pues tiene además que tener la posibilidad de irse al trife, quien haya perdido este ejercicio, el presidente, de poder pelear sus derechos. Esto, o sea, tiene que ser como una elección prácticamente que se lleve a cabo esta consulta, porque no es poca cosa quitarle el poder a alguien por este proceso de revocación de mandato, porque si no está bien organizado, si no está bien supervisado, si suceden muchas anomalías, como pasó que se ha denunciado de la elección pasada, bueno, pues vamos a tener un ejercicio sucio, un ejercicio que pudiera perjudicar al presidente, en su caso. Así que es algo que se tiene que regular muy bien, inclusive los gastos de campaña, qué tanto puede aparecer López Obrador en pantalla, porque pues con las mañaneras y con todo el pago que se hace a medios de comunicación, tiene una ventaja muy alta para seguir manteniendo su imagen y sobre todo seguir incidiendo en la voluntad del pueblo. Así Muy que bien. sí estamos a favor, pero hay que reglamentarlo muy bien para que no sea un ejercicio chusco, un ejercicio de chunga, de fiesta para un partido, porque eso no sería lo correcto. Excelente, pues yo me llevo la palabra de que no sea una chunga, me gustó eso. Exacto. Senador, muy rápidamente, ¿otro México sí es posible o no lo es? Sí es posible, todos debemos de participar, debemos de procurar entre todos alejarnos de las filias y fobias partidistas y procurar la institucionalidad en nuestras participaciones públicas que tengamos, sean senadores, diputados, presidentes, alcaldes, gobernadores, y procurar el bien de la gente. Esto es lo que tenemos que procurar para que otro México sea posible, servir por el bien de la gente, actuar de manera correcta, honesta, y esto es lo que puede darle la posibilidad a nuestro país de que trascienda en situaciones de mejoría para todos los ciudadanos mexicanos. Básicamente. Muy bien, pues muchísimas gracias. Ahí están las netas de los senadores. Aquí creemos que otro México sí es posible, pero ¿qué piensan ustedes? Déjenos sus comentarios, compartan este video y yo les agradezco enormemente a estos extraordinarios ponentes que nos acompañaron hoy. Muchísimas gracias, coordinador, muchísimas gracias, senador Fósil, por acompañarnos. La verdad es que aprendemos muchísimo y es un placer para nosotros tenerlos por acá en su programa. Yo los invito a que no se pierdan el siguiente programa que vamos a tener la próxima semana en este programa de
democrático, donde otro México sí es posible. Muchísimas gracias. No, muy bien, me parece que hay una conducción ágil y pues quizá un poquito de debate. De repente deberíamos de tener a alguien que no esté muy de acuerdo con nosotros, Exacto. pudiera meter debate y ahí se podría poner mucho más interesante entre posiciones en pro y en contra. Sugerencia nada más. Sí, Frida, un gusto poder participar de nuevo en este programa de Revolución Democrática, un buen ejercicio que hacen nuestros partidos para estarle informando a la ciudadanía. Te felicito, Frida, porque estás muy fresca en tu conducción, aparte que conoces, estás concluyendo tu periodo como legisladora, así que eso es bueno que estés preparada. Y a seguir adelante, y sí coincidiría con el coordinador, habrá que meterle posiciones en contra para que se haga el debate más sabroso y podamos que la ciudadanía forme un criterio más informado. Pero bien, adelante, hay que continuar.